Gracias, Gibran. Gracias, Fernando. Y quiero reiterar el agradecimiento a Costa Rican Young Arbitrators. Este es el cuarto año en que tengo el gusto de participar en el Arbitration Day que organizan. Y la verdad es que siempre hacen un excelente trabajo. Y por supuesto agradecer en esta ocasión al Colegio de Abogados por también darle la oportunidad de utilizar este auditorio para hablar de este tema, que la verdad es un tema interesante. Normalmente he participado en la exposición anterior, que es más de generalidades del arbitraje de inversión. En esta ocasión, tal vez para cambiar un poco, quería participar en el panel de ejecución del laudo CIADI, no tanto porque tenga realmente experiencia en ejecución judicial del laudo CIADI, porque la verdad es que no la tengo, no he llevado ningún caso y en Costa Rica no ha habido necesidad de hacer una ejecución judicial de laudos, sino porque la verdad es que académicamente es un tema interesante. De hecho, vamos a ver cómo en el mundo el tema de la ejecución de laudos CIADI es un tema que, aunque está muy claro porque está regulado en 3 artículos de la Convención, que a mi parecer son bastante claros y directos, la verdad es que a la hora de ponerlos en práctica ha tenido una cierta particularidad, y es que vemos muchos casos donde inversionistas ganan casos, no los han querido, el Estado no ha querido, digamos, de forma voluntaria entrar a ejecutar el laudo, y esta ejecución, digamos, con base en la Convención, una ejecución judicial, la verdad es que tampoco se ha dado. Entonces ese es un poco el tema que vamos a tratar. Quiero hacer una distinción inicial, que es los casos de arbitraje de inversión normalmente se llevan, o por lo menos en los tratados bilaterales de inversión, los acuerdos de libre comercio que habló Alan, y muchas veces los acuerdos, digamos, de arbitraje de inversión que se hacen en los contratos, se llevan normalmente en 3 foros. Uno es el convenio CIADI, porque para el cual es necesario que el Estado involucrado sea parte del convenio CIADI, ¿verdad? Otra es el mecanismo complementario del CIADI, que es un mecanismo que se utiliza en muchas ocasiones cuando el Estado involucrado no es parte del CIADI, ¿verdad? Y ese es, por ejemplo, el que ha utilizado en algunas ocasiones México y Canadá cuando no era parte, y otros países que no son parte, que ya fueron mencionados anteriormente. Y el otro es, que lo mencionaron en el panel anterior, las reglas de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, que son unas reglas ad hoc, como lo explicaron anteriormente, y ese, digamos, en esos 2 casos, el mecanismo complementario del CIADI y en las reglas del CENUDMI, lo que aplica en materia de ejecución de laudos arbitrales es el proceso normal y corriente que sigue un laudo comercial, y que ya ustedes han visto, incluyendo la Convención de Nueva York y todo esto. Entonces, de eso no es lo que voy a hablar. Yo voy a enfocarme en la ejecución del laudo CIADI, que es el tema, digamos, de mi exposición. Bueno, y tal vez para comenzar quería explicar algunas generalidades de la ejecución del laudo CIADI versus otro tipo de laudos, ¿verdad? La ejecución de otro tipo de laudos. Entonces, se ejecuta igual que según lo que dispone el convenio, y ya vamos a ver las normas del convenio, porque como dije, son solo 3 artículos y son bastante sencillos, son bastante directos más bien. Se ejecuta igual que una sentencia firme dictada por un tribunal del Estado contratante del convenio CIADI, ¿verdad? Una sentencia con carácter de cosa juzgada y que no tiene apelación. Usted la ejecuta en Costa Rica, por ejemplo, en los juzgados de ejecución de sentencia, ¿verdad? Entonces, según lo que establece la norma, ese debería ser el mismo procedimiento. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, y estoy tratando a veces de costarriqueñizar, para que todos, digamos, nos familiaricemos con eso, significa que un laudo CIADI no debería pasar por el proceso de exequatur, ¿verdad? Ante la Corte Suprema, la Sala Primera de la Corte, digamos, ese proceso no lo seguiría, ¿verdad? Un laudo CIADI, a diferencia de como sí lo seguiría un laudo de inversión CENUDMI o un laudo de inversión del mecanismo complementario del CIADI. En el caso del CIADI hay un proceso de ejecución especial, y por eso es que estamos hablando de ese tema en esta ocasión.
También parte del hecho de que al estar pactada en un tratado internacional vigente del país, como es el convenio CIADI, que es un tratado que, como explicó Alan en el panel anterior, fue aprobado en Costa Rica en 1993, pasó por la Sala Constitucional y todo esto. Ahora vamos a hablar de lo que dijo la Sala Constitucional cuando lo aprobó. Su ejecutoriedad goza de un tipo de título ejecutivo legal, por decirlo así, es decir, de alguna forma el convenio CIADI establece específicamente esto, fue aprobado por el país y el país está de acuerdo en que este tipo de laudos se ejecuten de una manera especial, diferente a como se ejecutan los otros laudos, extranjeros, que es el siguiente punto que hay, que me parece interesante. Doctrinariamente se le ha considerado más un laudo internacional que un laudo extranjero. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, si uno ve digamos, cuando se empezó a negociar el convenio del CIADI y lo que son todos los instrumentos preparatorios y de negociación, la idea al crear la institución del CIADI era crear una institución de derecho internacional al estilo la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? De forma tal que uno pudiera tal vez no considerar, digamos, que un laudo CIADI es un laudo dictado de un arbitraje que se hizo con sede en Washington, sino que, por ejemplo, que es el lugar donde está, digamos, el centro ubicado y donde en muchos casos se desarrollan los arbitrajes, sino que es un laudo, digamos, que se ejecuta a raíz de la existencia de un tribunal arbitral de derecho internacional que está amparado a un sistema de derecho económico internacional como es la Convención del CIADI, que es uno de los convenios, digamos, de los acuerdos relacionados con materia de derecho económico internacional público. Entonces, por ahí, digamos, es una de las particularidades que hemos visto y ahora vamos a ver en uno de los casos que traigo para exponer cómo esto se ha desarrollado. Y bueno, por eso se dice que son arbitrajes sin sede arbitral. De hecho, en el caso Electrabel contra Hungría, el tribunal reconoció que al estar establecido bajo el ST y la Convención del CIADI, en un caso de derecho de arbitraje internacional, no existe una sede, ¿verdad?, legal específica, y por eso, digamos, de alguna forma la doctrina ha venido desarrollando que los casos CIADI no se puede considerar que son casos tratados como un laudo extranjero, sino como un laudo internacional. Hacen esa diferencia que se ha hecho en diferentes casos. De hecho, el Tribunal de Apelaciones de Argentina lo acaba de hacer ahora en agosto con el primer caso, digamos, que de alguna forma ha sido reconocido judicialmente para ejecución de un laudo. Eso lo vamos a hablar un poquito, pero ya esto venía, digamos, desde el panel o desde el caso Electrabel contra Hungría. El tiempo corre, así que voy a tratar, porque sí tengo varias filminas que quiero ver, y tal vez lo que quería era para que ustedes se den una idea, a ver directamente la convención. Les dije que son 3 artículos de la convención los que regulan lo que es la ejecución de del laudo. En la sección 6, el artículo 53 dice: el laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso. Esto lo explicó Fernando en el panel anterior, excepto en los casos previstos en este convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución de acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este convenio. Y el párrafo 2 dice: a los fines previstos en esta sección, el término laudo incluye cualquier decisión de revisión, anulación, etcétera, que está en los artículos 50, 51 y 52. Entonces, ven, directamente, digamos, hay una obligación de acatamiento obligatorio del laudo, y eso es uno de los puntos principales que la Sala Constitucional, en el voto por el cual, digamos, hizo la consulta, despejó la consulta preceptiva de constitucionalidad sobre el convenio CIADI, y dijo: uno de los puntos más importantes que contiene el tratado es la obligatoriedad del laudo. Y a eso ahora tengo la cita para que la veamos específicamente. El artículo 54, que sí tiene 4 parrafitos, es muy sencillo, lo voy a leer porque lo que quiero es que todos tengamos la idea de qué estamos hablando, y luego vamos a comentar los casos en particulares. Todo Estado contratante reconocerá el laudo dictado conforme a este convenio carácter obligatorio, súper importante, y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratara de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado, ¿verdad? Entonces, esa norma de la convención
le da el mismo carácter que una sentencia firme de un tribunal local, ¿verdad? Y ahí es donde directamente, al aprobarlo la Asamblea Legislativa, se le da esa ejecutoriedad por vía de tratado internacional a esta ejecución de tratados. El siguiente párrafo sobre los estados federales creo que no nos interesa para este caso. El siguiente punto ya viene como a procedimentar la ejecución del laudo. Dice: la parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los términos de un estado contratante deberá presentar ante los tribunales competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los estados contratantes a ese efecto una copia del mismo, debidamente certificada por el secretario general. La designación de tales tribunales o autoridades y cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada por los estados contratantes al secretario general. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para llevar, digamos, a los tribunales locales de ejecución de sentencia un laudo CIADI? Bueno, una certificación del laudo emitida por el secretario general del CIADI. Realmente es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se necesita, y los estados van a establecer cuál es el tribunal competente para hacer la ejecución de esas sentencias. La mayoría, o bueno, más bien la mitad de los estados, parte del CIADI, que nos dijeron que eran más de 150, ya han comunicado cuáles son los tribunales donde se va a hacer la ejecución de sentencia. Curiosamente Costa Rica no lo ha hecho, y la verdad es que no tengo claro por qué no lo ha hecho, pero en este momento, si no lo ha hecho, aplicaría, digamos, lo que aplica para la ejecución de una sentencia, digamos, normal, emitida por un tribunal local. El párrafo 3, el laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que sobre ejecución de sentencias estuvieran en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda. Muy sencillo, se aplica la ley procedimental local para la ejecución de sentencias. Y el párrafo 4, nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier estado contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho estado o otros estados extranjeros. Y esto básicamente hay que complementarlo con el artículo 27 y 64 del convenio, que básicamente, como les explicó Fernando antes, la idea del convenio CIADI es que no se puedan, una vez que un caso es voluntariamente sometido a la jurisdicción de un tribunal CIADI, no se puedan utilizar las inmunidades diplomáticas, ¿verdad?, que era el sistema que se utilizaba antes de la existencia del convenio CIADI, pero en la medida en que un estado decida no cumplir con la ejecución de un laudo, entonces ahí sí la misma convención autoriza ya sea a aplicar las protecciones diplomáticas o bien a ir a la Corte Internacional de Justicia para, digamos, sería realmente un procedimiento entre estados donde el estado parte afectado, digamos, podría ser el estado de donde es nacional el inversionista y el estado incumpliente de la ejecución de ese laudo, podrían en la Corte Internacional de Justicia tener que dirimir esa controversia de por qué un estado no está cumpliendo con el derecho internacional de inversiones como es el convenio CIADI. Ok, tal vez ya entrando un poquito más en materia, y sé que me queda poco tiempo, el voto de la sala por el cual se aprobó el convenio CIADI dice específicamente, y saqué los dos puntos, los dos parrafitos más interesantes para el tema de ejecución del laudo CIADI. Lo fundamental del convenio de comentario, el convenio CIADI, está en que el laudo que se dicte será obligatorio para las partes. La sala, digamos, reconoció que eso era uno de los puntos principales del convenio, excepto en los casos que expresamente se prevé. No se encuentra en ello inconstitucionalidad alguna. Eso es importante porque la consulta era para ver si era constitucional o no era constitucional el convenio CIADI. Algo que discutimos muchísimo cuando estábamos en el proceso de referéndum del TLC. De hecho, me tocó estar en este mismo auditorio varias veces discutiendo con colegas este tema de la inconstitucionalidad de los arbitrajes CIADI o no. Pero bueno, la Sala Constitucional ya en 2007 resolvió, y ya todos sabemos cómo resolvió. En todo caso, este voto es del 93, entonces, que era lo que yo dije, bueno, en ese tiempo, en 2007, cuando estábamos en todo ese proceso de discusión. Ya esto ya estaba resuelto desde el 93. Dice, da la naturaleza del Instituto del Arbitraje y además que el derecho internacional ha regulado esta materia de la misma forma, dado que sería absurdo permitir que se acuda a una instancia superior si no la hay. Bueno, esto es un poco sobre el tema de poder apelar los laudos, que era uno de los temas que estaba evacuando la sala. Y después dice, las partes pues convienen y definen muchísimos aspectos de la actuación arbitral,
por lo que se entiende razonable la imposibilidad de recurrir el laudo. De ese modo, la ejecución inmediata del laudo, excepto también que, como está previsto, se pida adición o aclaración, no es inconstitucional. Ahí la sala está hablando sobre la ejecución inmediata del laudo y el tema específicamente que tiene la Convención del CIADI que hace que la ejecución del laudo sea diferente a la ejecución de otros laudos arbitrales es la no necesidad de pasar por el proceso de ejecución de laudos extranjeros, sino darle el mismo carácter que se le da a una sentencia de firme de un tribunal local. Creo que es interesante hablar de los casos que ha tenido Costa Rica. Alan nos habló de que han habido 9 casos. La verdad es que solo en 3 de esos casos ha habido un laudo o una decisión que amerita ejecución, ¿verdad? Porque ha habido una condenatoria para alguna de las partes. Quiero hablar de esos 3 casos. El primero es la Compañía de Desarrollo Santa Elena. Básicamente ese laudo lo que establecía era que sí, Costa Rica tenía que indemnizar por la propiedad de finca Santa Elena, que se estaba convirtiendo en parque nacional, al inversionista en un monto que, como dijo Alan, se estableció en $16 millones, ya con intereses, no voy a entrar en los detalles. Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Estamos hablando del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, se emitió el laudo, el arbitraje en sí era para definir el precio y la propiedad. Las partes estaban claras de que había una expropiación y que se iba a expropiar, pero el precio de la propiedad era lo que no había acuerdo. Se emitió el precio y ya se fijó en $16 millones, y las partes, Costa Rica voluntariamente le dijo al inversionista, ¿verdad?, que era Compañía de Desarrollo Santa Elena S.A., representada por un señor de apellido Hamilton, sí, bueno, vamos a cumplir, le vamos a dar los $16 millones y vamos a poner la propiedad a nombre nuestro. Y se hizo voluntariamente, no fue necesario llegar a una ejecución. De hecho, en algún momento se discutió si se hacía mediante una escritura de traspaso, en donde el inversionista traspasaba la finca a nombre del Estado costarricense, o si simplemente se hacía una protocolización del laudo, y se optó por hacer la protocolización del laudo. Se hizo la protocolización, o sea, se le depositó al inversionista, se hizo la protocolización del laudo, la tierra se puso a nombre del SINAC, y ahí quedamos. El otro caso, Quadrant Pacific Growth Fund y Canasco Holdings contra Costa Rica, son 2 empresas canadienses. Costa Rica ganó el caso por una decisión de que realmente el inversionista abandonó el caso. En ese caso yo estuve involucrado, yo era abogado de Costa Rica. Se insistió desde el principio en que había mala fe en la forma como se estaba, ¿verdad?, presentando el caso y en la forma como se dejó más bien abandonado, y que se le debería reembolsar a Costa Rica por los gastos sufridos, porque la verdad es que se tuvo que hacer una inversión importante en defender ese caso. Y el tribunal nos dio la razón en una decisión donde condenó a las empresas al pago de las costas, serán alrededor de $3,5 millones en costas. Se trató de hacer, y ya yo no estuve ya en la parte de ejecución, pero sí mis colegas me comentaron, se trató de contratar una firma que hiciera la ejecución de esa decisión en Canadá. Sin embargo, y ese era un caso, digamos, del mecanismo complementario del CIADI, no era un caso CIADI, porque era un caso con Canadá. Pero para comentarles lo que pasó, la verdad es que las empresas no tenían bienes, era más caro, digamos, entrar en buscar un proceso de quiebre y hacer todo un proceso, digamos, para tratar de sacar los bienes, y se había determinado que tal vez no valía la pena, y Costa Rica decidió dejarlo ahí en ese momento. Y el caso Unglaube, que se desarrolló igual que el de Santa Elena, el precio se fijó en $4 millones y resto de dólares. La Procuraduría negoció directamente con el inversionista lo que fue el pago y la escritura de traspaso de las tierras a nombre de Costa Rica. Finalmente, porque sé que ya no me queda nada, y abusando del tiempo, Gibram, disculpa, esta es la última filmina que voy a explicar. Sí es importante decir que a nivel, digamos, de internacional, cuando uno busca casos laudos que hayan sido ejecutados judicialmente por el país, digamos, condenado, o contra el país condenado, la verdad es que es muy difícil encontrar. La verdad, yo no encontré ninguno haciendo una repesca por todo lado. Encontré 2 casos interesantes, un caso que era de una empresa un inversionista que 2 empresas inversionistas que demandaban, un inversionista y una empresa que demandaban a la República de Chile, y que fueron a ejecutar ese laudo al juzgado de primera instancia de Madrid en 2013,
y en Madrid la Corte reconoció que el laudo era autoejecutable y que se podía ejecutar contra Chile y que se le podían embargar bienes a la República de Chile. Entonces, un caso interesante. Ese caso todavía sigue en discusión porque se han presentado una serie de otros temas, pero por lo menos fue el primer caso en que los tribunales españoles reconocieron la ejecutoriedad o tuvieron la necesidad de reconocer la ejecutoriedad de un laudo CIADI. Y el otro caso más reciente, de hace un par de meses, en Argentina, que ¿verdad? Estábamos comentando ahora. Argentina tiene bastantes casos de inversión, como dijo Alan, ¿verdad? No sé si con razón o sin razón, yo no voy a entrar a hacer ese detalle, pero sí hay algunos laudos donde condenan a Argentina. Y los inversionistas no han querido, por alguna razón, ir a los tribunales argentinos a hacer valer, digamos, o a ejecutar esos laudos. Entonces, ha habido toda una discusión de qué va a pasar el día que alguno lo haga, si los tribunales lo van a reconocer o no lo van a reconocer. Y este caso, que no tiene que ver con Argentina, ¿verdad? Pero que se ejecutó en los tribunales argentinos, de la Corte de Apelaciones de Buenos Aires, fue muy interesante porque básicamente era un caso de una concesionaria que tenía, digamos, una demanda, una concesionaria de autopista que tenía una demanda contra Perú. Perú ganó y Perú, digamos, quería que se le condenaran costas a la empresa, y entonces la empresa al parecer tenía algunos activos en Argentina, entonces se fueron a hacer la ejecución del laudo en la República Argentina, y el Tribunal de Apelaciones, no hacía el de primera instancia, el de primera instancia dijo no se puede ejecutar, pero el Tribunal de Apelaciones de Buenos Aires, sección A, dijo que efectivamente el laudo CIADI era autoejecutable, no necesitaba pasar el proceso de exequatur. Sí aclaró que este era un caso en el que la República Argentina no estaba involucrada, desarrolló el tema de la diferencia de laudo internacional contra laudo extranjero, desarrolló el tema de la particularidad de la Convención CIADI, y la verdad es que bueno, da un precedente y un panorama bastante alentador para lo que vaya a pasar en esta materia del derecho en los próximos meses, porque creo que hay muchos colegas que deben estar muy interesados en lo ocurrido en esa sentencia. Lo dejo ahí.